La virginidad produce cáncer. Vacúnate. Te doy mi teléfono. Hoy hablaremos de vacunas en la tercera edad. ¡Vámonos! ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. Así voy a cantar yo. A Gilberto no le gusta trabajar, lo que le gusta es viajar. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy con nosotros mi queridísimo amigo, el doctor Víctor Villa Esteves. Recuerden que él es nuestro geriatra consultor, médico, compañero, anestesiólogo, colega y cosas de la vida. Víctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, Gilberto, gracias a ti por la invitación nuevamente en este programa. Fíjate, cosas de la vida, porque Guadalajara, siendo una ciudad, no sé, de 5 o 6 millones de habitantes, todo lo grande que puede ser, y la otra vez coincidimos a las 7:10, 7:20 de la mañana en un supermercado, ¿no? Sí, Dices, sí. o sea, tan grande que es la ciudad. Viviendo en rumbos distintos, ¿no? Exactamente, claro. En un supermercado a una hora no habitual, por así decirlo, y de pronto me dio mucho gusto verlo, y dije, órale, qué buena onda, ¿no? Hoy con nosotros este tema que pues siempre es muy importante conocer. Ahora, por ejemplo, con lo que viene, que acaba de pasar lo del carnaval de Brasil. Brasil mandaba el gobierno de México mandaba una alerta que nos pone en aviso el poder de las vacunas. Si usted va a viajar a Brasil, tiene que ir vacunado para la fiebre amarilla, punto. O sea, no es de que si quieres o no, es un requisito para poder entrar. Y en aquellos inicios de para mí, la verdadera medicina científica empieza con la primera vacuna. La medicina en donde, de modo que causamos inmunidad, sin saber muy bien los mecanismos de quién fue Pasteur, que empieza no conociendo muy bien los mecanismos, dices, pero si le inoculo tantito, va a crear defensas y no se va a enfermar, y si se llega a enfermar, va a ser mucho menos dañina la enfermedad. Para mí las vacunas representan como esa bandera que tenemos en la medicina científica alópata en contra de las enfermedades. Y hoy, con este tema de sistema de vacunación en el adulto mayor, con un gran exponente para todos ustedes. Gracias por estar aquí, Víctor. Gracias a ti, Gilberto, y efectivamente, bueno, lo que estás mencionando, el hecho de que si hemos logrado una longevidad cada día mayor a nivel mundial, pues y esta expectativa de vida y esta supervivencia que hoy tenemos se debe en gran parte, por supuesto, a las vacunas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las personas sabemos que fueron las vacunas las que dieron pues por finalizado o al menos en algún momento algunas de las más grandes epidemias o pandemias que hubo en el mundo, estas vacunas se han tomado muy a la ligera y yo sé
y yo sé porque lo he vivido en carne propia también, que la juventud hoy día incluso surge una ola en contra de las vacunas, que es un negocio farmacéutico, que es un negocio capitalista y que las vacunas no sirven y que ocasionan más daño. Por ahí hay quien dice que el autismo, hay quien dice que la esterilidad, y hay muchas cosas, muchos mitos arraigados hacia la vacunación en los niños. Pero lo que nos importa y que queremos hoy mencionar es que también en el adulto mayor, Gilberto, estas vacunas son menospreciadas, estas vacunas como que no tenemos la conciencia, nos falta educación, nos falta capacitación, nos falta reconocer que el adulto mayor, en la medida que envejece, va a tener mayor riesgo a una mortalidad hacia enfermedades que pueden ser prevenibles fácilmente a través de una vacuna. Entonces, hay 4 tipos de vacunas principales, hay muchas vacunas, pero las 4 principales para un adulto mayor, pues vamos a mencionarlas a lo largo de este programa, pero son la de la influenza, la de la neumonía, la vacuna contra el herpes y también, por supuesto, la vacuna triple contra el tétano, tosferina y tétanos. Estas son las 4, ahora sí que obligatorias. Tenemos más que vamos a mencionar y que también pueden tener cierta opción o ser opcionales. En algunos pacientes casi obligatorias, pero no en todos. Sin embargo, esas 4, yo te pregunto, y te lo digo así abiertamente, o al público en general en este momento, ¿cuántos de ustedes que tengan arriba de 40 años siguen vacunando? ¿Cuántos de ustedes, porque ¿Contra esas? No, contra cualquiera, dijéramos, se sigan vacunando? A lo mejor me van a decir, sí, yo me vacuno cada año contra la influenza. Bueno, porque es la más conocida, se ha hecho una campaña adecuada, etcétera, contra la influenza. Pero ¿cuántos adultos de 40 años hoy día, por ejemplo, se han puesto un refuerzo de la del sarampión, aquellas personas que nacieron después de 1957? ¿Cuántos de estas personas se han puesto o se ponen un refuerzo cada 10 años o nos ponemos contra la vacuna de la difteria, tosferina y tétanos? Entonces la mayoría, ¿no? La mayoría de los 10 años. Ay, de pronto me entró tos. Yo te puedo decir, a ver, ¿cuándo te aplicaste el último refuerzo de la triple, no? No, me llegaron a proponer ahí y sí me la puse, la de la hepatitis B. Pues sí, y en la Hepatitis nacha. B, así es. O sea, en la nacha dije, bueno, que no crees que soy muy amante de las inyecciones, pero esa fue. Es la última que recuerdo. Es la última que recuerdo haberme puesto. Pues sí vale la pena recordar porque si bien el tema de hoy es adultos mayores, también a lo largo de la vida tenemos que estar con nuestro cuadro completo de vacunación. Y eso incluye adultos de 40, 50 años que tienen que saber cuáles son las vacunas que deben aplicarse. Así de que pónganse truchas, buzos, caperuzos. Bueno, tenemos que ir al bisturizazo porque el implacable Toño no perdona. ¡Vámonos! Es bailar, moviendo las caderas, siempre va con su caguama. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas, siempre va con su caguama. A mí lo que me gusta es viajar. Ya estamos aquí de regreso. Ah, por cierto, mañana a las, ¿qué horas? A la 1 de la tarde, entre fogones, con el chef Ariel. Vamos a estar dando 3 recetas. La receta de caldo de salmón finlandés. Sí, estoy invitado. Muy bien. Voy a dar la receta de como un estofado de carne de reno, que aquí no se consigue el reno, pero va a ser de ciervo, va a ser de venado, con el puré de papa. Y por último, los escargots a la borboña. Ay, riquísimos.
allá, mañana, aquí, a la 1 de la tarde, para que nos sigan, por favor, porque vamos a dar recetas y no son recetas médicas, son recetas de cocina. ¿Y dónde consigues los escargots? En la ¿Hay tienda, en la tienda esa de super, ya sabes qué, ok. que tiene, a lo mejor en la nueva que está en Plaza Sí. Patria, también ahí los consigues, te venden los paquetes con los caracolitos y la latita de los escargots. Muy bien. El escargot de tierra no se puede comer, o sea, tú no lo puedes agarrar y cocer, te voy a decir por qué. No, los franceses, que son los que saben más de esto, el escargot te aguanta veneno. Entonces dice que pueden comer veneno y a ti sí te haría daño. Claro. Entonces, si tú agarras escargots, o sea, caracoles en la tierra, los tienes que tener alimentados tú 3 días para que defequen el veneno y que nada más sea tu comidita que les das. Lo más sencillo es comprarlos ya Claro. cociditos y ya tú los Ningún preparas. riesgo. Y es rapidísima la forma de preparar y quedan riquisísimos. Bueno, hoy con nosotros, bueno, tú ya probaste una de mis recetas, Víctor. Ya, la del deliciosa. caldo de camarón, ¿verdad? Que Ujú. dices que te Sí, gusta cómo no. mucho, ¿verdad? Muy bien. Ese fue un invento que me eché. Dije, ¿cómo aprovecho mejor las cáscaras de camarón? No, Y salió un caldito. excelente. Riquisísimo. Bueno, pues hoy con nosotros el doctor Víctor Villa Esteves. Recuerden que él es nuestro geriatra. Y empezamos de lleno porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo en cuanto a la vacunación. Sí me gustaría como unos 3 minutos que las personas refrescaran cuál es el sistema de la vacunación. ¿Qué pasa en tu organismo cuando inyectas una sustancia que dices, esta es una vacuna y que te va a defender? ¿Qué pasa inmunológicamente? Sí, es importante recordar que las vacunas están compuestas, dijéramos, por algunas sustancias, por llamarlos así. Las vacunas, por ejemplo, en el caso de la influenza, en el caso de la vacuna contra la influenza, la tenemos de 2 tipos. Una que es aquella que incluye virus inactivos y que son llamados o muertos, y aquella vacuna que incluye virus atenuados. Hay diferencias, es decir, una vacuna es una sustancia que contiene por lo general al virus o alguna partícula o proteína de ese virus y que aplicada en alguna zona de nuestro cuerpo va a despertar una respuesta inmunológica, como si nos enfermáramos, como si hubiéramos tenido contacto con ese virus o esa bacteria, y entonces adquirimos las defensas contra esa enfermedad. Eso es lo que pasa. Cuando tú te enfermas normalmente de algún virus o alguna bacteria, bueno, llega en cierta cantidad, se reproduce en tu organismo y viene la enfermedad. En el caso de las bacterias, lo que hacen y los virus a través de las vacunas es despertar tu memoria inmunológica, despiertan tus anticuerpos, despiertan tus defensas, sin provocarte la enfermedad en el caso de los virus inactivos. Cuando son virus atenuados, son virus que por lo general están atontados, que han sufrido procesos en los cuales se debilita su función de actuar, por llamarlo así. Varios pasos se hacen para que el virus esté atontado, pero sigue vivo. Y entonces ese virus en algunas personas que tienen defensas bajas, en algunas personas que tienen están inmunocomprometidas, que así los llamamos, o personas que son susceptibles, puede desencadenar la enfermedad. Hay muchos mitos, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la influenza. Hay personas que aseguran y juran que se aplicaron la vacuna de la influenza y tuvieron influenza. Y esto no puede ser o esto es falso, es un mito, cuando la vacuna que te aplicaron está muerta, es un virus inactivo. El virus ya estaba muerto, no te puede ocasionar la enfermedad. Lo único que te va a ocasionar es defensas contra esa enfermedad. Pero puede ser cierto si la vacuna que te aplicaron es de un virus atenuado. Entonces, en este caso el virus estaba vivo y si tú tenías un periodo en el cual bajaste las defensas, pues te puede dar un cuadro de influenza. Entonces, es importante desde ahí preguntar qué tipo de vacuna nos van a poner, si es de virus inactivo o es de virus atenuado, o si son polisacáridos, que son una parte de la cápsula o del componente de ese virus, lo que nos va a despertar esa memoria inmunológica. Ahora, ¿por qué los ancianos o los adultos mayores, porque hablamos de ancianos, la mayoría dice, ahí no entro yo? No, ¿por qué los adultos muchas veces requerimos
es necesario para nosotros las vacunas, porque en la medida que pasan los años hay un fenómeno que se conoce como inmunosenescencia. La inmunosenescencia es las bajas de las defensas inmunológicas conforme envejecemos. Y hablamos de que una de las líneas de defensa más importantes son los linfocitos T. Esos linfocitos, que así son llamados linfocitos T, nos previenen o atacan a la mayoría de los virus. Y esos linfocitos, la cantidad de linfocitos que tienen los adultos después de los 60 años es menor. Entonces, un adulto mayor es más susceptible a enfermedades, así como los niños pequeños, es más susceptible a enfermedades, y no solo eso, sino tiene una mayor mortalidad. Entonces, en los casos de influenza, en las pandemias que hemos tenido de influenza, el 70% de las muertes han sido en adultos mayores. Por eso es fundamental que entendamos que la vacuna lo que hace es incrementarnos las defensas contra esos virus y bacterias, y por tanto es fundamental para la prevención de tanto de la enfermedad como de la mortalidad que pueden tener los adultos mayores. Y debemos de tomarla en serio y de rigor. Cumple 60 años, ahora es el momento de empezar tu cuadro de vacunación, pero aún así lo puedes hacer a los 40 o 50 años. Entonces, en el caso de la influenza nos debe quedar claro que es una vacuna que se aplica durante toda la vida. Te la puedes aplicar a los 20, a los 30, a los 40, desde los niños menores, se dice que nada más menores de 6 meses, no, pero bueno, desde ahí todos podemos aplicarnos la vacuna de la influenza, pero lo recomendable en el caso de adultos mayores es después de los 60 años, por supuesto, cada año deben aplicarnos esta vacuna durante los meses después del mes de octubre y durante la época invernal. ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, se sabe que hay influenza y puede haber influenza hasta mayo, entonces bueno, pues hasta abril por lo menos todavía estamos en periodo en el cual podemos y debemos, si tenemos la oportunidad, aplicarnos la vacuna de la influenza. ¿Cuál es la única vacuna de la influenza que no es recomendable en adulto mayor? Le digo porque hay varios tipos de vacunas de cada uno de estos. Es la vacuna intranasal. La vacuna intranasal sí son virus atenuados, pero son virus vivos. Entonces pueden desencadenar un cuadro importante en el adulto mayor y no es recomendable. Pero la vacuna que se administra intramuscular en el hombro, por lo general, esta vacuna es segura para el adulto mayor y debe ser obligatoria casi cada año. Va a prevenirnos recuerden que la influenza pues se complica con neumonías, con otitis, con sinusitis, y esta vacuna por tanto nos va a prevenir la mortalidad y los riesgos de sufrir estos padecimientos. Nada más aclarando, esta no es la de la gripa como la conocemos, porque lo dicen, no es que es como si fuera una gripota. Pues la de la influenza. La de la influenza, la vacuna, hay que diferenciar entre gripe e influenza, porque ahí hay mucha confusión en las personas. El virus de la gripe no existe una vacuna como tal, el virus de la influenza sí, el virus de la gripe es un catarro común. El virus que llama a la gente es el catarro común. Ese virus pues es una enfermedad que no te va a ocasionar fiebre, es una enfermedad que no te va a haber ataque al estado general, que no se complica con neumonía, etcétera. Ese virus no. Lo que existe hoy en el mercado son inmunoestimulantes que nos ayudan a combatir, como el anaferón, por decir algo, a cuando tenemos cuadros gripales. El cuadro gripal, el catarro común, el resfriado, eso no requiere una vacuna. La influenza, que es similar, que nos da los mismos síntomas, escurrimiento nasal, etcétera, pero se acompaña de tos, se acompaña de fiebre, por lo general, aunque los últimos cuadros por las mutaciones puede haber o no fiebre, y se acompaña de un ataque al estado general y que se puede complicar con neumonías. Eso es el caso de la influenza. Y la influenza tenemos varios virus. El virus A y el virus B, que son los más importantes. En el virus A nosotros conocimos aquella epidemia de H1N1 y también la epidemia H3N2, que han sido epidemias que hemos tenido de la influenza. Entonces cada año se cambia el tipo de antígeno, por llamarlo estimulante, o el virus a través de la vacuna, que es más riesgoso para esa temporada. Entonces, esa vacuna es tetravalente, es decir, nos protege contra 4 tipos diferentes de la influenza tipo A, o 3, trivalente, que es contra 3 tipos diferentes. Entonces, te insisto en este aspecto de que cada vacuna debe ser analizado, y por eso el geriatra nos va a decir, bueno, en su caso es importante aplicarnos la de la influenza y que nos defiende contra 4, claro, es mejor que contra 3. Y esa vacuna de la influenza es cada año, y esa es obligada.
Y su evaluación es personalizada. Su evaluación debe ser para todos. En este caso, ¿cuáles son las únicas personas que tienen contraindicada la influenza? Personas alérgicas al huevo, alérgicas a la gelatina, o que en un momento dado han tenido cuadros de Guillain-Barré, que es una parálisis que han sufrido estas personas, similar a la polio, pero no tan grave, que han tenido un cuadro y que en algunos casos, bueno, hay un riesgo mínimo a través de la aplicación de esta vacuna. Desde España, saludos desde España a los doctores y amigos. Doctor Gracias, Víctor un abrazo. Villa, esta pregunta nos vamos. Se dice que los virus mutan, entonces pueden cambiar su estructura después de la fabricación y cuando uno se vacuna no puede quedar protegido. ¿Puede suceder así o no? ¿Se puede evitar una neumonía con la vacuna? Vámonos al bisturizazo, regresamos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Víctor Villa, nuestro geriatra experto, hablando de vacunas en el adulto mayor. Y bueno, desde España, nada más no me pones tu nombre, me gustaría que nos pusieras tu nombre. A ver, deja ver si viene Cristóbal. Cristóbal es el que nos está escribiendo desde España. Doctor Víctor Villa, se dice que los virus mutan. Entonces pueden cambiar su estructura después de la fabricación y cuando uno se vacuna no queda protegido. ¿Puede suceder así o no? ¿Se puede evitar una neumonía con la vacuna? Así es, Cristóbal, saludos. Bueno, mira, en cuanto a eficacia de la vacuna, porque también hay personas que dicen no sirve. Se ha comprobado, la información que traigo es reciente, justo del CDC, el cuadro de vacunación del 2018, salido ahora en febrero, y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el compendio del 2017. El CDC nos dice que aproximadamente entre el 30 y 40% de los cuadros con influenza pueden ser prevenibles de acuerdo a una vacuna. Pero las complicaciones de hospitalarias y la muerte puede ser prevenible, una neumonía, hasta un 60 o 70%. Si notamos esto, hay un margen en el cual en algún momento alguna persona, porque no tuvo una respuesta inmunogénica adecuada, porque debo decirles, por ejemplo, en los Estados Unidos la vacuna para el adulto mayor tiene el doble de potencial o de fuerza, es una vacuna reforzada. O es una vacuna que tiene un componente, un aditivo que lo hace mejor, porque los adultos mayores con esa baja en los linfocitos T que mencionábamos con la inmunosenescencia, pues su respuesta es menor a las vacunas, es decir, su organismo produce menos defensas que en los jóvenes, por eso con mayor razón hay que vacunarnos, para poder tener nuestras defensas en mejor estado. Entonces, bajo ese argumento sabemos que las vacunas no son al 100% seguras, pero sí nos confieren una protección de un 70%, dijéramos así, 60-70%, contra la mortalidad, la hospitalización, contra las complicaciones que causan la muerte. Entonces, si vemos este punto de vista, bueno, pues las vacunas, aunque muten los virus, sí mutan y sí pueden mutar, pero justamente cada año por eso se vacuna uno contra la influenza, porque cada año salen vacunas contra esas mutaciones. Entonces se está reforzando ese tipo de vacunas para evitar las mutaciones. Estamos tratando de ganarle esos virus en la carrera que ellos hacen. Entonces, esa es la parte importante en el caso de la vacuna contra la influenza. No la olviden cada año. Pasamos a la vacuna contra la neumonía. Espérame, antes de continuar, como dejando bien reforzado el punto, si yo tengo una neumonía por estafilococo dorado, por así decirlo, también me eso, dan antibiótico, claro. El antibiótico va, independientemente de mí, va y mata la bacteria. Aquí no, aquí la vacuna necesita el cuerpo y su buen desarrollo de inmunidad para que se pueda complementar la defensa. Sí. Porque es lo más natural que hay
que producir tus propios anticuerpos para combatir, en este caso, los virus. Sí, y me das oportunidad de aclarar una cosa fundamental. Las neumonías tienen muchas causas, muchas. Las principales neumonías, en este caso, pues es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el neumococo habita normalmente en el 70% de la faringe, de la garganta de todos los individuos humanos. Entonces, si no lo tenemos nosotros, lo tiene nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro alguien, y no lo puede contagiar. Nunca nos enferma, no, excepto cuando nos bajan las defensas, cuando tenemos alguna enfermedad debilitante, algún tumor, etcétera. Pero, entonces, aquí hablamos de bacterias, pero también son los virus los causantes de las neumonías. Entonces, cuando una influenza te causa neumonía es porque te bajan las defensas y porque el virus te afecta el tejido pulmonar, pero también ahí en ese tejido ya afectado surgen los oportunistas que son las bacterias, y es lo que mencionas. Entonces, ¿cuál es la bacteria, la neumonía más común en la comunidad que adquiere un individuo? Pues la neumonía por neumococo, y eso se trata con antibióticos. Oye, ¿y por qué entonces cuando me aplico aquí la vacuna contra la influenza, por qué me da neumonía? Pues porque tú te estás aplicando la vacuna contra la neumonía por virus, en este caso contra el virus de la influenza, pero no contra el neumococo. Por eso la vacuna ahora contra la neumonía es distinta, aunque las dos enfermedades te puedan dar neumonías, ¿no? Entonces, la vacuna contra el neumococo hay dos tipos. Todos los adultos menores de 50 o 60 años se vacunan, por lo general, con un tipo que llamamos, por llamarlo así, la vacuna número 13, para no confundirnos. La vacuna número 13 se aplica en individuos jóvenes. Nos debemos de aplicar, sí, está indicado que todos los que tengan 40, 50 años que quieran prevenir una neumonía. Claro, hay personas con más riesgo que otras. Personal de salud, personal que trabaja en asilos, tienen más riesgo porque tienen contacto con viejos con neumonías frecuentemente, enfermeras, nosotros, etcétera. Entonces, si tenemos menos de 60 años, la vacuna contra el neumococo, que llamamos PCV13, esa vacuna es la ideal. ¿Qué pasa entonces contra la vacuna contra los adultos mayores contra neumonía? Esa vacuna se aplica más bien después de los 65 años en el sector salud, y es la vacuna PPSV 23. Esa vacuna es de polisacáridos contra el neumococo. Entonces, si un individuo como tú ahorita te dices, me voy a aplicar la de la neumonía, tengo 50 años, 40 años, pum, te puede aplicar la de la número 13, PCV 13. Cuando tengas 65, te tienes que aplicar nuevamente ahora contra la neumonía número 23. Es decir, son las personas que requieren 2 vacunas contra neumonías. Pero si no se la aplicaron nunca, ya tienen más de 65 años, solo hay una sola dosis, y es con la vacuna contra la 23. A veces se aplica en conjunto con la influenza. Entonces vas y te aplican en un lado la vacuna con la influenza y en el otro te la aplican la de la neumonía, pero nada más un año, eso no es cada año, porque hay personas que de repente piensan que todos los años me voy a aplicar la de la neumonía. No, esa es una sola vez por vida, o solo aquellas personas que se aplicaron la 13 a los 60 años se deben de aplicar la 23 a los 65 años, si no, no. Entonces ahí Perfecto. Llevamos esas 2 vacunas, pero esas 2 son importantes y recuerden, en el caso de la influenza es durante toda la vida y en el caso de la neumonía puede ser toda la vida, pero está indicado principalmente en adultos mayores. Uh-huh. Excelente. Aquí fíjate, Aide Gómez, que es una fiel radioescucha, te manda a decir lo siguiente a todos. Buenos días a mi doctor, chef y atleta favorito del mundo mundial. Bueno, ese recado es para mí. Saludos al doctor Víctor Villa. Saludos. Es un gusto escucharlos. Doctor, qué bueno que hablan del tema de vacunas. Ahora hay muchas personas en redes sociales diciendo barbaridad y media en contra de las vacunas. Si seguimos así, vamos a volver a la época medieval. Exacto. ¿Es verdad que una vacuna contra la influenza puede ocasionar dolor de huesos cada que hace fríos? Bendiciones y un abrazo, Aide Gómez. No. Perdón, la única complicación o síntomas que causa la vacuna de la influenza es dolor en el sitio de la inyección, en ocasiones alguna febrícula ligera que se quita con paracetamol,
Y punto. Si personas normales, quien es alérgico, quien tiene otras reacciones, bueno, eso sí no está exenta, pero es un porcentaje ínfimo. Realmente yo te puedo decir que en años que he aplicado esta vacuna no he tenido una complicación seria. Y sí he tenido grandes beneficios en personas que se la aplican. Ok, seguimos porque el tema está para largo y se nos está acabando el tiempo. Así es. Bueno, entonces la tercera, que hablábamos de 4 fundamentales, sería la triple. La del difteria, tosferina y tétanos, y es la que te decía, te la has aplicado, porque esa vacuna en general, Gilberto, bueno, es de toda la vida, al igual que la de la influenza. Toda la vida tenemos que estar vacunados, y entonces mucho lo hicimos en la infancia y ya no nos hemos puesto refuerzos. Entonces es buen momento a los 60 años aplicarte el nuevo esquema. Sí, en el sector salud te aplican 3 dosis, una hoy, otra al mes y otra al año de la segunda dosis. O si ya tuviste un refuerzo hace 10 años, pues te aplicas una sola dosis. Entonces, esa vacuna contra difteria, que a los viejitos no les da difteria, no, pero sí están sujetos en un momento dado a tenerla, porque ya esa vacuna, ya que se aplicaron en la infancia, pues ya no es efectiva. Lo mismo la tosferina. Y en el caso del tétanos, que sería el más agresivo de los 3, todos estamos expuestos a tener un padecimiento de esta naturaleza. Se ve poco, pero existe. Y existe poco por las vacunas. Y es como cuando menciona ahorita el radio escucha, pues hay muchas enfermedades que se han podido erradicar, pero que están volviendo a surgir debido a esa mentalidad y falsos rumores de internet. Hay personas que no se vacunan y empiezan a surgir casos, por ejemplo, de polio, que se considera que está añales, que está descartada, y entonces una serie de enfermedades, casos de tosferina que ha habido por personas que no quieren vacunar a sus niños. Entonces hay que perder ese miedo. Simplemente el ejemplo de volver a decir, si hoy la humanidad vive más, es gracias a las vacunas. Entonces, si estas fueran dañinas, y nuestra generación que nos aplicábamos todas las vacunas de rigor, tú dime qué cantidad de niños con autismo hay. O sea, no se oía. ¿Y por qué hoy sí? Pues no tiene nada que ver las vacunas, porque desde antes nosotros nos vacunábamos. Entonces hay que empezar a romper esos mitos y no creer en tantas cosas que se hablan de las vacunas. Es todo lo contrario. No, y ahorita lo que decías tú de uno de los cirujanos más grandes en cuanto a reparar los efectos de la polio, sí, su sentencia que quedó grabada: admiro más a la enfermera que está poniendo la vacuna de la polio que al cirujano más experto reparando los daños de la polio. Exacto. Ya, bueno, a mí como mi generación me tocó ver gente enferma de polio. Sí, así es. Entonces hoy ya no se ve más que estos casos en donde con desinformación no vacunan a sus hijos. Y yo creo que con que tu hijo, el día que tenga una enfermedad como esta y tú, por omiso, por irresponsable, no lo vacunaste, es un pecado que vas a guardar para toda la vida porque le fastidiaste su vida a tu hijo. Por supuesto. Cuando con una vacuna lo pudiste prevenir. Vámonos al bistorizazo. Regresamos. Hoy con nosotros el doctor Víctor Villa. Vámonos. Perfumes Buenos Aires volarán. No te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Bueno, Fabiola nos preguntaba cuáles eran los síntomas de la influenza y cómo se detecta. Nos dijeron cuáles eran los síntomas. ¿Hay algún estudio que detecte la influenza? La prueba rápida de influenza, sin embargo, se ha referido que en los últimos años el virus ha sabido esconderse. Incluso puedes tener falsas negativas o falsas positivas, pero es obligatorio. Cualquier persona que tiene síntomas parecidos a la influenza, que insisto, pues es el malestar general, sobre todo ataque al estado general, y más un cuadro como gripe de moquera nasal, tos, una tos seca, dolor en el pecho, dolor de cabeza, malestar en los ojos, ardor en los ojos, y ese decaimiento, es importante que la persona se haga la prueba rápida de influenza para descartarlo, por sí o por sí no. Sí ayuda, sí es positivo.
Agustín Delgado, las personas de la tercera edad y desde que no nos vacunamos hace 13 años no nos enfermamos de gripa. Tenemos que andarnos escondiendo de la gente de la SS, me imagino que de la Secretaría de Salud, que nos quiere vacunar. No engañen a la gente. No, pues nosotros no engañamos a la gente, pero a ver, pasa tú. Sí, es importante, por ejemplo, esto es cierto, hay pacientes que refieren esta situación. Es que yo desde que no me vacuno no me da. Es al revés. Yo cuando me vacunaba me daba. Vuelvo a decirles, la vacuna que se aplica de la influenza, sobre todo la de virus inactivo, no puede ocasionar la enfermedad porque el virus está muerto. Lo único que hace es aumentar las defensas. Pero si te aplicaste una vacuna de virus atenuado, que sí la hay contra la influenza, ahí sí puedes tener los síntomas leves, como un cuadro de influenza, pero no te va a dar una influenza como tal. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que no vas a llegar a un hospital, aunque fuera de virus atenuado. No vas a llegar a un hospital, no te va a causar neumonía, pero vas a tener un cuadro serio de influenza. Y si no, que no me da gripe, bueno, no te da gripe es una cosa. Ahí la vacuna de la influenza no tiene nada que ver con la gripe. O no te da influenza. Entonces, él no tiene gripe, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Por tanto, él nunca se ha vacunado contra la gripe, porque eso no existe. Entonces, ahí en ese sentido, si él no tiene gripe, pues es porque tiene buenas defensas, porque a su vez quizás no está en un momento dado, o tiene una buena dieta también, antioxidantes, y no está expuesto a esos virus. Qué bueno que no se enferme, ¿no? Pues eso es lo que se trata. Pero definitivamente que es un mito grande el hecho, el porcentaje de personas que se vacunan, y eso ya se ha comprobado, y lo dije hace rato, no es el 100% los beneficiados, es un 60, un 70% lo que te ayuda. Pero vamos, si te dicen, ok, no te vacunes y hay un 40% de probabilidades de que nunca vayas a un hospital, nunca te dé neumonía, nunca nada, pues no está mal, hay quien pues lo hace y bueno, pues se le está jugando el 40%. Pero si te vacunas vas a tener el 70% de menor riesgo y de que no vas a morir. Entonces yo prefiero el 70% de seguridad de no arriesgarme a la muerte que el 30% de que pueda morir si no me vacuno. Entonces son puntos de vista personales. Es una vacuna gratuita, yo no entiendo a la gente por qué no se quiere aplicar una vacuna que es gratuita, ¿no? Claro. Si te va a defender, puede ser que te dé, puede ser que no te dé, pero vas a tener un menor riesgo. El costo hoy día de una neumonía en hospital es muy alto. Entonces ahí supongo. No, además de que te puede llevar la calaca, ¿verdad? Y que si me da, y que si me la aplico y me da, bueno, te da, insisto, pero no ha habido un caso que yo conozca que se aplicó una neumonía a tiempo, porque hay personas también que ya traen el virus y luego se aplican la vacuna y entonces le viene la influenza y creen que es la vacuna cuando ellos ya eran portadores de esa enfermedad. Pero entonces, si vas, yo no he conocido un caso de una persona que se vacuna, que realmente no era portadora y que caiga en el hospital y muera en la neumonía por esto. Puede haber un Guillain-Barré, pero que haya una influenza por una vacuna, no. Entonces, ¿por qué? Y no puede ser porque el virus está muerto. Sí, es una buena vacuna, claro. Buenos días, solo para decirle que me encanta su programa e invitados, doctor, y decirle que tengo 39 años y estoy a punto de cumplir 40. Yo me siento de 20, pero siempre escucho por todos lados que a los 40 pasa todo y ya me da miedo sentirme viejita al llegar a los 40. Muchas gracias. ¿Qué me puede decir? Que muchas personas al llegar a los 40 se sienten viejitas, porque es la etapa mental en la cual nosotros sentimos como que ya el envejecimiento, pero que esto es cuestión de actitud, porque realmente, créame que hay personas de 80 que no se sienten viejitos, entonces, o más, y esto es cuestión de actitud, de enfocarme que mientras yo sea activo, no voy a envejecer, y los años van a pasar sin que yo me dé cuenta, pero si yo desde los 40 me siento ya viejo, pues realmente es muy probable que tenga una vejez mental, ¿no? Entonces la vejez, esa actitud también tiene mucho que ver. Y hoy hablamos de prevención, y esa prevención, bueno, nos vamos a quedar, sigo la cuarta, la última, que es la del herpes, Gilberto, la del herpes. Importantísima de la varicela, oye, ¿no? Sí, recuerden que todos sufrimos varicela, y desde que tenemos varicela, ese virus nunca se va de nuestro cuerpo. Se mete a la mayoría de las personas, se mete a nuestros ganglios linfáticos y ahí se queda.
¿Y cuándo brota? Cuando somos adultos mayores. Cuando bajan nuestras defensas, aparece nuevamente el mismo virus de la varicela y nos causa un cuadro que conocemos como herpes zóster, el herpes culebrilla que le llaman las personas y demás. Desde hace algunos pocos años existe ya la vacuna contra el herpes y que nos previene de que no vaya a brotar ese virus, al menos nos aumenta las defensas para que no nos bajen estas y ese virus aparezca y tengamos cuadros de herpes, porque el problema del herpes es cuando causa una neuropatía posherpética después de una infección y entonces nos quedan dolores serios de personas que créeme prácticamente llegan hasta el suicidio del nivel y la intensidad del dolor cuando te afecta un nervio importante. Entonces es una vacuna también que es recomendable desde el punto de vista geriátrico, la vacuna contra el herpes, y hay dos tipos. Una vacuna que nosotros conocemos como la RZB y la RZB que se aplica en personas menores de 60 años y que aquí hablamos de un virus muerto, es decir, el virus pues realmente nos va a ayudar un poco a defendernos, a prevenir contra esta enfermedad. Y la otra vacuna que es la ZBL, y que esta vacuna es virus atenuados, aquí sí el virus está atenuado, pero decía yo que es porque el adulto mayor requiere más estímulo y entonces el virus nada más está atenuado y lo que hace también en este caso esta vacuna es aumentarnos las defensas contra el herpes. Es una sola dosis la que se aplica y que nos puede prevenir contra esta enfermedad. Entonces esas 4 vacunas, influenza, neumonía, la triple, difteria, tosferina y tétanos, y la del herpes deben ser casi obligatorias en los adultos mayores. Menciono otras por decir, la del meningococo no es, depende de cada caso en particular, no en todos. La de la hepatitis A se recomienda más en adultos jóvenes, la de la hepatitis B lo mismo, pero también habrá adultos mayores que se recomienden hepatitis B cuando entran a algún asilo y hay personas que han tenido cuadros o pueden tener hepatitis, ahí también es conveniente la vacuna contra la hepatitis. La del sarampión y rubiola no está recomendable en adultos mayores, salvo aquellos que estén expuestos a estos cuadros infecciosos. La vacuna también que tenemos, hay otras como decías tú, la de fiebre amarilla pues depende del caso, ¿no? Cuando vas a viajar, la del dengue también depende del caso cuando vas a viajar. Hay otras vacunas que nosotros debemos tomar en cuenta. En el caso de la vacuna del meningococo es personal de salud, nada más, pero personas en general no se recomienda. En el caso hay una de hemófilos influenza B. Por ejemplo, hay cuadros ahorita en Inglaterra de hemófilos influenza. Ahí las personas que viajen a Londres tendrían que aplicársela. Pero son casos únicamente en los cuales la persona pueda tener una enfermedad crónica, las de la hepatitis, por ejemplo, en personas que tienen diálisis, pacientes nefrópatas, personas que tienen padecimientos del hígado. Los diabéticos requieren un cuadro de vacunación más extenso porque necesitan protegerse más debido a que las defensas también bajan. Entonces, cada caso en particular debe ser analizado, pero las 4 obligatorias son las que mencioné al principio. ¿Neumonía? La neumonía, la de la influenza, la triple viral y la del herpes. Que la triple es difteria, tosferina y tétanos. Y la del herpes. Y la del herpes. Muy buenos días. A mi mamá de 73 años le pusieron la vacuna de la influenza y le salió un moretón en la parte interna del brazo, no en la parte externa donde le pusieron. Se le quitó el moretón 8 días después. El moretón fue una reacción que señala una complicación. ¿Es conveniente que le pongan la vacuna de la influenza el próximo año o no? Gracias, Adriana. Pues no, es difícil establecer, no está marcado como una complicación de la vacuna. ¿Cuándo aparecen moretones? Recuerden que es una inyección. Al tener una inyección, pues siempre tenemos algún vasito, alguna venita, y que si es atravesada, pues puede ocasionar un hematoma, un sangradito. Pero en general, así que digas que causa una discrasia o que tiene algún vasculitis en general, no es una reacción normal. Y sí, se debe aplicar cada año. Carmen Gallardo, yo me vacuno cada año en la Secretaría de Salud, pero la verdad no sé cuál me ponen, me llevan ahí mi esquema. Pues yo creo que va a esta. Vale la pena preguntar, sería una de las cosas que diría yo, bueno, aprendamos a preguntar, a confiar, claro, pero también a mantenernos informados. A ver, déjame ver qué me estás poniendo, porque insisto, hay trivalentes que me defienden contra 3, hay tetravalentes que me defienden contra 4, hay virus atenuados, de virus inactivos, entonces pues es conveniente saber qué vacuna nos aplica.
Buen día, a una hermana se le activó la tuberculosis en piel. Se pregunta quién o cómo se le activó. Ella convive con mi madre, tiene 90 años. ¿Pudo ella contagiarla? Felicidades al programa. Bueno, aquí lo importante, recuerden, es que la vacuna de la tuberculosis se aplica en la infancia. Es la vacuna, la BCG. Ese tipo de vacunas la aplicamos en la infancia, pero también se puede aplicar en los adultos mayores, sobre todo cuando tienen alguna convivencia, que en este caso con personas enfermas o que están en asilos o inmunocomprometidos. Entonces la vacuna BCG sí puede causar una reacción. Cuando, como en este caso en especial, se le reactivó, pues quizás su aparato inmunológico no es adecuado y estuvo expuesta a la tuberculosis y entonces no tiene una protección. ¿Tu teléfono, Víctor? El 3647-2222. 3647-2222. 3647-2222, el teléfono de nuestro invitado geriatra, a quien le doy pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias. Hay más preguntas, ahorita las contestamos directamente. Excelente tema. Yo no me puse la vacuna este año y me dio influenza, ¿me puede volver a contagiar? Alma Cermeño, buenos días desde Estados Unidos. Les contestamos directo, el tiempo se nos fue rapidísimo. Tu teléfono de nuevo, Víctor. 3647-2222. Muchas gracias. Gracias Víctor. a ti, un abrazo a todos. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño, el implacable en los controles, Karen en todo lo demás, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. Que Dios te bendiga. No te imaginas la que